Bueno, yo en particular estoy acá porque Dios es fiel. Porque Dios ha sido fiel conmigo. Porque Dios es fiel en su palabra. Y porque cuando creí en Él y creí en su palabra, me di cuenta que verdaderamente lo que dice la palabra es la verdad. Me di cuenta de que su palabra es fiel. Y de que Él es fiel. De eso se trata el tema que vamos a ver hoy día. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículo 9. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Conoce pues, ¿a quién le habla esto? Esto se lo está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Deuteronomio es ya el último libro del Pentateuco. Pero obviamente el pueblo de Dios hoy en día no es solamente Israel, sino la iglesia de Cristo, todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo. Así que este mensaje es para nosotros. Lo leamos como para nosotros. Dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a quienes, a los que le aman, y no alcanza con amarle solamente, sino que dice, y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo Él es fiel? Dice, hasta 1000 generaciones. Si tomamos en cuenta cuántas generaciones han pasado desde Adán hasta este punto, no sé si llegamos a las 100 generaciones. No sé si llegamos a las 100 generaciones. Una generación se cuenta aproximadamente cada 40 años, dice la palabra de Dios, ¿no? Eh, Así que no hay forma de que lleguemos a las 100 generaciones todavía. Es una forma, una expresión, eso se llama en la palabra de Dios una hipérbole, ¿no? Es una expresión exagerada, como diciendo, es lo mismo que se hubiesen puesto para siempre es fiel Dios, ¿no? No vamos a llegar en esta tierra a las 1000 generaciones. Claramente Cristo viene pronto, así que no hay forma que lleguemos a las 1000 generaciones. Una forma de decir del Señor, para siempre es fiel, ¿no? Hoy vamos a hablar de esta característica de Dios. Como saben, estamos viendo hace rato el tema de las distintas características que tiene Dios. Y una de las características más importantes de nuestro Dios es que Dios es fiel. ¿Sí? ¿Por qué resalta esta característica de Dios? Bueno, porque no solamente resalta por encima de los dioses falsos, ¿sí? Dioses que no existen, por encima de los ídolos de los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ídolos humanos no tienen fidelidad hacia quienes lo idolatran. Los dioses falsos creados, al menos el que conoce algo de las historias de los dioses paganos, no sentían fidelidad hacia quienes los servían. Y los ídolos humanos, ¿no? Las personas humanas, ¿sí? Suelen ir detrás de estos ídolos. Pero las personas humanas también, obviamente, solemos, se suele, humanamente, ¿no? No digo fuera de la palabra de Dios, se suele ver como una característica muy importante, una persona fiel. Aún así, la persona más fiel del mundo palidece comparado con la fidelidad de Dios. El hombre es fiel hasta cierto punto, ¿sí? Todos somos fieles, pero siempre puede haber un punto donde nos quebremos. Siempre puede haber un punto que dice, bueno, ok, yo te fui fiel, pero acá se acabó porque ya me fallaste demasiado, ¿no? Y se acabó todo. Pero Dios no es así. ¿Qué significa la palabra fiel? Cuando dice la palabra fiel en la Biblia, lo primero que vamos a buscar que busqué, perdón, es el significado en el diccionario, ¿no? En realidad ya nadie busca en el diccionario, lo buscamos en Google y nos da la definición que está en el diccionario. ¿Alguien tiene un diccionario en su casa? Yo tenía cuando era chico, yo ya no tengo diccionario. Bueno, la definición de fiel es que es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones y cumple con sus compromisos.
muy buena, muy excelente la explicación en español, porque la palabra en hebreo, perdón, sí, en hebreo, porque es el Antiguo Testamento, es la palabra amán, se llama la palabra fiel, ¿no? Ahí cuando dice en Deuteronomios, Dios fiel, esa palabra fiel es la palabra amán, que significa, tiene un buen, es bastante largo el significado, porque depende de, recordemos siempre, depende del contexto en el cual se escriben las palabras, ¿no? Pero más o menos fijémonos que la otra dice que es firme y constante en sus afectos, ¿no? Y la palabra amán significa literalmente firme, estable, confiable, genuino o certero, duradero. También se puede traducir como lealtad, permanente, permanecer, seguro. Y también la palabra se puede traducir como verdad. Fíjense qué loco, ¿no? La misma palabra fiel se puede traducir como verdad o como tal vez verdadero. Juan 14:6 dice el Señor Jesús de su propia boca, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya hemos hablado mucho, creo, ¿no? Del tema de la verdad, de que Él es la verdad y es lo que debemos buscar. Así que perfectamente coincide lo que dice la palabra de Dios con lo que dice el significado en hebreo y el significado en español. Recordemos que Dios, ¿cómo se compara? Para mostrar que Él es verdaderamente fiel al hombre, obviamente es hacia nosotros su fidelidad. eh, ¿A qué se compara? Bueno, en la Biblia se compara con un esposo fiel, ¿sí? Él no solamente se compara en la iglesia como un esposo, sino que también en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel se identificaba como el esposo, ¿sí? De dos formas bastante distintas, ya la vamos a ver más adelante, pero idea que él quería mostrar, el Señor, es exactamente esta, ¿no? Un esposo que es fiel a su esposa. En nuestro tiempo la comparación es con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice, o es lo que debería ser, es a lo que debemos aspirar a ser, que es una iglesia blanca y pura, ¿sí? Que es lo que el Señor viene a buscar. Una iglesia pura y sin manchas, ¿sí? Y que está representada siempre en la Biblia con una virgen, una mujer que no ha conocido a otro hombre. Así debería ser la iglesia. Obviamente no es plenamente así porque la mayoría somos, la mayoría, todos somos pecadores y muchos vienen del mundo, de muchos años en el mundo. Entonces, no venimos de la pureza, pero en el momento que conocemos al Señor, ahí el Señor nos limpia y es como que entramos en este cuerpo, ¿sí? Que es la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento se le identificaba también como la esposa, pero no como la esposa fiel, sino como la esposa infiel. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el mismo Señor, y lo hemos visto también, en varios pasajes Jehová se manifiesta como el esposo buscando a esa esposa infiel. Y ya vamos a ver más adelante las distintas maneras en las cuales se expresa. Qué bueno, ¿no? Que las características de Dios, todas las que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Que Él es bueno, que Él es el Dios del tiempo, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado, todo se complementa. Una cosa no choca con la otra. ¿Sí? En el Señor todas las características se complementan una con la otra. Cuando decimos que Dios es fiel, también se complementa con el hecho de que Dios es bueno. Pero también con el hecho de que Dios es perdonador. También se complementa con el hecho de que Dios es restaurador. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es lo que a esto me refiero cuando digo que la fidelidad de Dios es mucho más sublime que la de los hombres o la de los dioses que se inventen los hombres? Porque los hombres no pueden llegar al pensamiento de este tipo de fidelidad. El hombre, como les decía al principio, uno es fiel, uno puede ser un hombre honesto, un hombre íntegro, fiel, hasta que me engañes. Mientras vos seas fiel, le dice el hombre a la mujer o la mujer al hombre, está todo bien. Pero en cuanto pase algo, en cuanto me sea infiel, se acabó todo, nos divorciamos y chao. Ahí se acabó toda la fidelidad. Sin embargo, la fidelidad del Señor es distinta. Al Señor le fallamos una y otra vez y Él que quiere, que perdonarnos, que nos restauremos, que le pidamos perdón. Y fíjense, cada vez que desconfiamos del Señor, cada vez que
buscamos hacer las cosas por nuestros modos, sabiendo que la palabra de Dios dice otra cosa, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo infieles, ¿sí? Cuando no confiamos en el Señor, cuando buscamos nuestro método en vez de los de Dios, ¿qué estamos haciendo? Siendo infieles. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Como un buen esposo, quiere que la relación se restaure. ¿Qué hombre puede hacer eso? ¿Qué mujer puede perdonar la infidelidad y esperar que su marido o su esposa venga y decirle, arreglemos las cosas y nos olvidemos de lo que pasó? ¿Quién puede? ¿Alguien puede acá? Muy difícil, pero muy difícil. Sin embargo, es el ejemplo que Dios nos da de fidelidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Fíjense, este pasaje es excelente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante, hasta el 13. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, o sea, si morimos en Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fíjense esto. Si le negáremos, Él también nos negará. Ahora fíjense cómo dice el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow, este pasaje desde que lo leí hace mucho tiempo me impactó, ¿no? Fíjense cómo dice, si le negamos, Él nos niega. Casi como diciendo ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ahora, Dios no puede atentar contra sí mismo. Dios es fiel y su fidelidad le impide ser infiel por más que nosotros seamos fieles. Si le negamos, Él nos niega. Ahora, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Me parece maravilloso este pasaje, realmente excelente, como lo explica Pablo, ¿no? Ningún ídolo, ni Dios creado, ídolo me refiero no solamente a las estatuas de la gente, sino a los ídolos que se hace la gente, ¿no? La plata es un ídolo, lo sabemos, el trabajo puede ser un ídolo, la familia puede ser un ídolo. Hay gente que tiene de ídolo a su familia, que no puede estar, no, hay reunión justo tal cumpleaños de tal, el casamiento de tal, el bautismo de tal, siempre tiene una fiesta familiar para no. ¿Qué pasa? Esa familia se ha vuelto un ídolo, porque ha reemplazado el lugar de... Una cosa, bueno, se te casa tu hijo, ok, es una celebración importante, pero todos los cumpleaños de todos los primos, de todos los hermanos, es demasiado, ¿sí? Es demasiado. Entonces, eh, están los ídolos hechos por los hombres y por manos de hombres, pero también están los ídolos que son los ídolos que el hombre se crea dándole el lugar que le pertenece a Dios. Cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios es un ídolo. Ningún ídolo de estos, ni los de estatuas, ni los famosos, ningún ídolo que no, ninguno nos promete fidelidad. ¿Mm? Ningún ídolo creado por el hombre promete fidelidad. ¿Conocen o alguna historia de algún dios antiguo que le prometía a su pueblo fidelidad? ¿Mm? Ninguno. Ni de los dioses griegos, ni de los budistas, ni los que vienen de Asia, ninguno, ni los 700 millones que tienen en la India, ninguno promete fidelidad al hombre. Todos, ¿qué hacen? Demandan fidelidad, supuestamente. Todos los dioses demandan fidelidad. Y la gente los sigue, aunque los decepcionen. Aunque cuánta gente he conocido y que pide una cosa a la Virgen de Satanudo, qué sé yo, y no se lo conceden, pero bueno, es como que, bueno, sí, es como que tiré una moneda a ver si me sale, ¿no? Y aún así siguen detrás de eso, ¿m? De un Dios que no promete fidelidad, pero sí la demanda. ¿De qué forma Dios muestra su fidelidad hacia nosotros? Miren, vamos a ir a Deuteronomio nuevamente, pero al capítulo 31, casi el final. Deuteronomio 31, versículo 8. Aquí ya estábamos viendo el traspaso, ¿no? De Moisés a Josué. Y dice,
y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aquí la fidelidad de Dios se muestra en forma de líder, ¿sí? Dios es fiel como sería un buen líder, ¿no? Si vemos la definición del principio, esto coincide con la definición en hebreo, que parte de la definición es firme, estable, confiable. Fíjense lo que dice, ¿no? Jehová va delante de ti. ¿Qué es lo que hace un líder? Precisamente eso, ¿no? Ir adelante. Vemos esos supuestos líderes de iglesia que mandan a las ovejas a predicar, mandan a las ovejas a hacer esto, a limpiar, cosas, pero ellos no se ensucian las manos con nada. Eso no es un líder, eso es un déspota. El líder va adelante, hace y los demás lo siguen. Bien, Jehová va delante de ti. ¿Sí? Él es nuestro líder. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que no temas ni te intimides. Obedecer la palabra de Dios es lo más sabio y lo más confiable que podemos hacer. ¿Sí? Porque Él es el que nos lidera. No le estamos dando nuestro liderazgo a cualquiera. ¿Sí? Podemos venir a la casa del Señor, pero nuestro liderazgo, si bien en el orden correcto es nuestro pastor, pero en el orden espiritual nuestro líder es Dios a través de su palabra. Si venimos, si obedecemos, aun si somos pocos, ni siquiera tenemos de qué jactarnos a decir, ah, sí soy de los que van siempre a la iglesia, porque es lo que nos corresponde, es lo sabio, ¿sí? Seguir a ese líder que nos dice que es la palabra de Dios, a través de su palabra nos lidera, nos guía, ¿sí? Firmemente su palabra es estable, su palabra es confiable, ¿sí? Dios nos guía, nos enseña, nos instruye. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre enseñar y instruir? ¿No? La enseñanza es lo que aprendemos y la instrucción es cuando nos toca empezar a practicarlo, ¿no? Dios nos enseña, nos instruye a través de la palabra de Dios. Ahora, si seguimos esa instrucción, avanzamos. ¿Sí? Si no la seguimos, no avanzamos. Hay muchísimos, pero montones de excelentes profesores de guitarra, por ejemplo, que tienen alumnos frustrados que no avanzan, y van años a la academia y no avanzan. Y cuando ves lo que pasa, el profesor le dice, vos tenés que practicar por lo menos 1 hora todos los días. Y con suerte practican unos minutos a la semana antes de ir a la clase como para que el profesor no les diga nada. Más o menos como lo que pasa con muchos cristianos que agarran la Biblia justo antes de ir a la iglesia y capaz que ponen una alabanza antes de ir. Y el resto de la semana, si seguimos la instrucción de Dios como nuestro líder, vamos a ver avances. Lo mismo pasa en el deporte, lo mismo pasa en el fisicoculturismo, en cualquier disciplina. Si no se hace lo que el líder te está diciendo que hagas, en el orden que te lo dice que lo hagas, te lo dice por tu bien. No vas a ver resultados, no vas a ver crecimiento muscular, no vas a ver desempeño atlético corriendo o mejora en el instrumento musical, en lo que sea. Si no se practica todos los días, y una cosa que yo he descubierto en este tiempo, fíjense, toco la guitarra desde los 15 años. En un par de días cumplo 35. O sea, ya hace 20 años que toco la guitarra. Y y no digo este año, digo hace un par de meses, ¿no? Me he puesto a practicar todos los días. Que está bien, yo no me dedico a la música como para tener que hacerlo. Pero recién este año, estos últimos 2, 3 meses, he empezado a practicar todos los días, a pasar tiempo con la guitarra. Muchas veces van a pasar por la ventana del negocio y me van a ver con la guitarra porque lo he tomado como una disciplina personal. En 2 o 3 meses he tenido el avance que no he visto en 20 años de tocar la guitarra. Fíjense lo que sería nuestra vida espiritual si verdaderamente nos pusiéramos todos los días a leer la palabra de Dios. Si todos los días dedicáramos la disciplina como nuestro líder, que es Dios, nos dice. Amén. Mateo, capítulo 6. Vamos a ver otra forma en la cual el Señor nos es fiel. Es fiel a nosotros. Mateo 6. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? Dios es fiel como qué, como un buen padre, ¿sí? Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, es cierto, como un buen padre lo tiene de sus hijos. Dios no nos deja faltar absolutamente nada, pero como un buen padre, no solamente Dios nos provee. ¿Qué otras cosas tiene que hacer un buen padre? Disciplinar. Muchas veces el Señor tiene que disciplinar. Yo puedo ser el mejor proveedor de mi casa y traerles todo el alimento y darles lo mejor a mis hijos. Ahora, si mi hijo me falta el respeto, yo no le puedo dar. Si yo traje de provisión, traje hoy helado para que coman, y yo llego y mi hijo me falta el respeto, y le digo cálmate y no se calma, supongamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer como padre? ¿Darle ese regalo que le traje? Lamentablemente, la disciplina implica quitarle esa provisión que yo le traje, que quería que él disfrute. Bueno, muchas veces el Señor tiene que tratar así, como un padre. Él tiene toda la provisión para nosotros. Pero el problema es que nosotros somos el problema, somos los infieles. Y Él a veces tiene que quitarle. Y a veces decimos, ¿y por qué no estoy llegando? ¿Y por qué, Señor? Habría que analizar. Si tal vez no es, puede que sea solamente una prueba, pero también puede que sea la disciplina del Señor que nos está retirando esa provisión momentáneamente hasta que estemos en orden con Él. ¿Sí? Y fíjense lo importante que es obedecer en lo posible en cuanto entendemos o recibimos la palabra de Dios, inmediatamente ponerla en práctica. Inmediatamente, porque demorarnos en ponerla en práctica es una falta. Hoy me pasó algo muy loco que no esperaba vivir, justo mientras preparaba este mensaje. Me tocó algo que fue un momento feo, pero a la vez me sirvió para esta enseñanza. Una cosa que yo doy muchas gracias al Señor es porque nuestros hijos eh, son obedientes, ¿sí? Les decimos levanten la mesa, la levantan, limpien, limpien, ordenen, ordenan. No suelen tener momentos de rebeldía, es muy raro que pase. Pero hoy estaba, León estaba muy entretenido en la pileta con el primo y le digo a Elena, le digo, anda a decirle a León que venga, porque estaban discutiendo por los inflables y esas cosas. Y le digo, yo simplemente quería decirle, no pelees por los inflables porque no son tuyos, es todo lo que yo le quería decir. Y que vuelva a la pileta. Le dije, Elena, anda a buscarlo a León, decirle que venga, por favor. Al rato vuelve Elena y me dice que no quiere venir. Ya me enojé un poquito y le digo, decirle que papá está enojado y que dice que venga ya. Todavía le iba a hablar bien. Fue y al rato vuelve y dice que no quiere venir. Me tuve que ir hasta arriba y le vení ya mismo. Le dije. Entro, tuve que darle su disciplina, tuve que hacer lo que se seque y se cambie y, le dije, y los demás, todos los demás se fueron a la pileta y él se quedó fuera de la pileta. ¿Mm? Tuvo que haber su disciplina, su castigo y se quedó ahí llorando en la pieza. Y eso a mí obviamente como padre me dolió porque está, y encima creo que es no sé si hoy o mañana es el último día que está el primo. Fíjense a qué llevó el no obedecerme a la primera. Bueno, muchas veces pasa así con el Señor. Los castigos que muchas veces, la disciplina que recibimos del Señor, es simplemente porque no obedecimos a la primera. Muchas veces Dios quería que lo entendamos a la primera y ya está. No que discutamos, que veamos, y a lo mejor que el hermano me miró, que me dijo. No, no, obedecí a la primera. ¿Para qué vas a hacer todo este procedimiento innecesario? Donde como padre no me gustó darle un chirlo, no me gustó retarlo, gritarle, porque me falta el respeto. Si yo te estoy diciendo que vengas 2 veces y no venís, es una falta de respeto que no voy a tolerar. ¿Cuánto más Dios? Muchas veces tiene que aplicar una disciplina un poco más severa, culpa nuestra, porque no obedecimos a la primera llamada de atención. ¿Sí? Y esto de que Dios no solamente provee, sino que disciplina, también que protege, ¿no? Como padre. Un padre que hace, protege a sus hijos, uno está siempre atrás de los chicos, cuidando de cuando está haciendo la comida, que estén lejos de las hornallas, lejos de esto, lejos de los enchufes. Un buen padre debe resguardar a sus hijos, ¿sí? Resguardarlos del mal. Es lo que precisamente Dios hace con nosotros. Todo lo que leemos en la palabra de Dios es protección para nuestra vida. Es el manual de instrucciones que nos dice cómo no meter los dedos en el enchufe, básicamente. Eso es la guía de Dios, ¿sí?
Pero sobre todo un buen padre ama. Todo eso que hace, la provisión, la disciplina, el proteger, el resguardar, todo tiene que ser con amor. Así lo hace Dios con nosotros. Y coincide con la definición, ¿no? En la parte que dice que la palabra amán también significa confiable y significa seguro. ¿Sí? Eso es Dios para nosotros, un Dios confiable, un Dios seguro. Isaías, ya con esto estamos terminando, vamos a ver una tercera forma y última por hoy, en la cual el Señor muestra su fidelidad. Isaías capítulo 54. Dice, versículo 4, Isaías 54, 4 hasta el 6, dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Mm? Hasta el 7. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aquí vemos la otra faceta del Señor en su fidelidad, donde se muestra como un esposo fiel, ¿no? Y ya conocemos mucho de cómo el Señor se muestra a la iglesia de Cristo. Pero acá vemos cómo le hablaba al pueblo de Israel, porque esto está en Isaías, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo la trataba al pueblo de Israel? Fíjense, como una viuda, como una mujer afrentada, como una mujer que de su juventud fue tal vez abandonada, de distintas maneras, lo dice, ¿no? Eh, dice, no solamente acá, sino en varios pasajes, Dios trata al pueblo de Israel como una viuda a la cual él rescata, como una mujer abandonada, como a una mujer infiel. Y la más fuerte de todos, que es el más impactante, en el libro de Oseas, habla del pueblo de Israel como una prostituta a la cual él rescata. Es impresionante, el libro de Oseas es increíble. El que no lo leyó lo tiene de tarea, porque es precioso el libro de Oseas, donde Dios manda a Oseas, ¿no?, a casarse con esta mujer que era prostituta, y ve todo el proceso de que la mujer se le va de nuevo y él tiene que ir y comprarla. Bueno, era precisamente una referencia a Jesucristo, cómo tuvo que pagar el precio en la cruz para que por fin sea su esposa amada, ¿no? Y esto coincide con la descripción que da la definición de la palabra amán, que es fiel, que es genuino, Dios es leal y es permanente también la palabra fiel, ¿no? Su fidelidad permanece para siempre. Hermanos, la fidelidad de Dios es inmensa, ¿sí? Y es maravillosa para con nosotros. Ahora, la única respuesta válida a la fidelidad de otra persona, ¿cuál es? La misma fidelidad. Cuando una persona es fiel, y no hablo solamente del matrimonio, hablo aún de entre amistades, en una relación laboral, cuando uno es fiel con el otro, la única respuesta correcta y válida es ser fiel igualmente con esa persona. ¿Cuánto más con Dios? ¿Sí? Cuando uno no es fiel con su vida, con su tiempo, para con Dios, cuando uno no es fiel con sus finanzas, ¿sí?, aún con el dinero que Dios nos da, somos irresponsables, con nuestro servicio, que es lo más importante que podemos darle a Dios, cuando uno no es fiel con Dios, entonces, ¿qué somos? Se los digo, infieles, desleales y traidores. La única respuesta válida a un Dios fiel es fidelidad. ¿Amén? Amén. Que el Señor les bendiga.